Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma. Un programa en el cual estamos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de los fármacos. Además de estar analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa al licenciado José Armando Hernández con el tema Desarrollar fundamentos de los estados financieros. Muy buenas tardes, José Armando. Buenas tardes, Vilma. Es un gusto saludar esta tarde a nuestros oyentes y poder hablar de un tema bien importante como es los aspectos fundamentales de los estados financieros. En esta oportunidad, pues vamos a hablar de este tema que puede ser para algunas personas complejo. Podrán considerarlo que es bastante complicado. La verdad es que tiene una base técnica, pero que no es algo que no se pueda manejar. Para todo aquel que es emprendedor, para todo aquel que es empresario, debe manejar los términos de manera adecuada para que su información financiera pues sea comprensible, que se pueda entender por otras partes y que el empresario pues también pueda conocer el mismo lenguaje del contador. Así que para desarrollar el tema vamos a hablar un poco de algunos aspectos importantes. Uno de ellos, el objetivo de los estados financieros, ¿verdad? Vamos a basarnos un poco en información. Vamos a hablar del objetivo de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre la situación financiera y el rendimiento, los flujos de efectivo de una empresa, de forma que sean estos útiles para la toma de decisiones por una gama amplia de usuarios que utilizan los estados financieros. ¿Quiénes son esos usuarios? Bueno, uno, los mismos accionistas, ¿verdad? O sea, los accionistas, esos que han invertido, o los socios, dependiendo del tipo de entidad, que han invertido en este negocio, en esta empresa. Ellos van a analizar y van a tomar decisiones sobre esta base. El estado de situación financiera es el que conocemos como balance general. Cuenta con la información básicamente de mis derechos y mis obligaciones, básicamente de lo que tengo y de lo que debo, ¿verdad?, a otros, llámese terceros o los mismos accionistas, porque los accionistas al final para la empresa, para la sociedad, son un pasivo. En cuanto al rendimiento que nos menciona la norma, se refiere a los estados de resultados y esto lo que muestran es si la empresa pues, va mostrando utilidades, va obteniendo ganancias o puede estar obteniendo pérdidas. Por otro lado, el flujo de efectivo, ese nos muestra la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones, si cuenta con el efectivo necesario para poder hacer frente a esas obligaciones que se generaron a partir de su propio negocio. Esto es como los aspectos principales, el conocer para qué sirven o cuál es el objetivo de los estados financieros en las empresas. Gracias, José Armando. Bueno, creo que
también de los objetivos que persiguen los estados financieros es poder proporcionar información para la toma de las decisiones de la alta gerencia, así como también van a mostrar los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia. Los estados financieros presentan características cualitativas. Entre ellas podemos mencionar que tienen que ser comprensibles para los usuarios de cómo tienen que interpretar pues toda esta información, tienen que ser relevantes para que nos ayuden a poder tomar decisiones, así como también tienen que proporcionar información fiable, es decir, libre de errores significativos y el sesgo, y pues tienen que también ser prudentes en el sentido de que hay que tener cuidado con las estimaciones. Así como tú también lo mencionaste, es verdad que tienen que presentar integridad, ya que la información tiene que estar totalmente completa. ¿Qué más nos puedes indicar en relación a los elementos que pudieran presentar el estado de la situación financiera? Gracias, Vilma. Sí, fíjate que vamos con lo que nos mencionabas, ¿verdad? Esas son las características que tienen los estados financieros, y al respecto, cuando dentro de estas características que son de tipo cualitativo deben de tener los estados financieros, el tema de la comprensibilidad nos indica que los estados financieros deben de ser esos documentos, esos instrumentos, esa información que puede ser leíble y puede ser entendible por cualquier persona, por cualquier interesado. Eso significa que si los estados financieros muestran todas las actividades económicas y empresariales que desarrolla la empresa, cualquiera de estos interesados que ya mostrábamos o ya hablábamos inicialmente, como es los accionistas, pueden ser los proveedores, pueden ser los acreedores, instituciones financieras principalmente, el mismo Estado, todos ellos tienen o deben de poderlos entender de manera fácil, y por eso es que existen los estándares en donde cada uno de los interesados, independientemente incluso del origen de los mismos, los estados financieros se van a expresar de manera similar. También me decías que la parte de la relevancia, ¿verdad? La información que los estados financieros muestran debe ser información que genera influencia para que los que toman las decisiones, esa información sea importante en esa toma de decisiones. Por otro lado, nos hablabas de la confiabilidad, de la fiabilidad, ¿verdad? O sea, los estados financieros, su parte de esas características es que deben de ser libres de errores. O sea, son documentos, es información que sirve para toma de decisiones muy importante y que sirve de base incluso para aspectos financieros, tributarios, para estadísticas económicas. Y esto obliga a que la información muestre fielmente la información de la cual se está expresando, ¿verdad? En ese sentido, parte de el mismo estándar nos da las reglas para que cada una de las empresas, de las entidades, muestre la información de manera adecuada. Y por eso es que también hay otros autores en las empresas que participan. Y estos son los auditores, ¿verdad? O sea, los auditores buscan que la información que los estados financieros muestran realmente sea fiable, sea información que no pueda ser cuestionada
decir que se expresó de manera muy objetiva y que cuenta con toda la información que el negocio ha llevado a cabo. Por otro lado, también me decía el tema de la prudencia. En este caso, esta característica nos muestra que las estimaciones que se muestran en los estados financieros deben de ser de manera razonable y que no tienen que mostrar valores ni en exceso, ni mucho menos que deben de quedarse sin ser expresados. O sea, las estimaciones en todos los tipos de información deben de mostrar información que no sea ni infravalorada, ni mucho menos que sea sobrevalorada, ¿verdad? Eso significa que debe ser la más razonable posible, tanto de los activos, de los ingresos, de los gastos. Y esto pues nos evita temas de sesgo en la información. Luego nos mencionaba de los elementos de los estados de situación financiera o los elementos de los estados financieros. Hablemos de los elementos del estado de situación financiera. Uno de ellos, los activos, ¿verdad? Los activos son aquellos bienes, son valores, son derechos, son aquellos recursos que la empresa controla, que la empresa económicamente ejerce ese control sobre ellos y como resulta, y es parte del resultado de eventos pasados de los cuales la empresa espera obtener beneficios. Pongamos un ejemplo. Si compramos bienes, puede ser un edificio, esa inversión es parte de utilidades que la empresa pudo haber generado anticipadamente, por lo cual los está invirtiendo, o pudiera haberse generado los recursos de un contrato, de un préstamo, por el cual la empresa los puede tener una deuda, pero corresponde a eventos, a transacciones que la empresa ya efectuó. Y por lo tanto, ese bien espera la empresa que le genere ganancias, le genere utilidades, le genere beneficios a futuro. Pues obviamente esa es la razón de ser de la empresa. Y si es aquella que no obtiene lucro, pues también va a ser parte de esos bienes como un medio para poder cumplir con su rol la empresa o la entidad. Por otro lado están los pasivos, ¿verdad? Los pasivos son las obligaciones que la empresa ha adquirido, igual como resultado de eventos pasados. Ya poníamos el ejemplo que pudo contraer una deuda y esa deuda pues le creó un bien, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando del pasivo. Fue un evento anterior, el cual la empresa lo está reconociendo y que se espera que en el futuro la empresa se va a desprender de activos para poder cumplir con esas obligaciones. De ahí es donde surge algunos análisis de tipo financiero, por ejemplo, capital de trabajo, razones de liquidez, en las cuales estamos comparando activos contra pasivos, ¿verdad? Ya sea a nivel de índice, a nivel de indicador o a nivel de valores absolutos. Por otro lado, tenemos el patrimonio. El patrimonio neto es la parte que es ese residuo entre los activos y los pasivos y al final corresponde a lo que los socios o los accionistas han aportado, o también
es parte de ello los resultados que la entidad ha generado en periodos anteriores. Ok, José Armando, muy interesante la información. Entiendo que para toda sociedad esto es algo muy importante, el que pueda conocerse la realidad sobre los estados financieros. Para el caso de El Salvador, ¿tendría alguna presentación como anual o cuántas veces se pudiera requerir esta información de estados financieros a presentar ante la autoridad? Sí, Vilma, existen diferentes obligaciones que las entidades, que las empresas deben de contar, ¿verdad? Una de ellas es ante la Hacienda Pública, en este caso ante el Ministerio de Hacienda, el cual le solicita de manera anual información, se presenta información, y como estados financieros como tal, pues el registro de comercio se debe de presentar anualmente los estados financieros. Los que se presentan en el registro de comercio son los que están auditados, ¿verdad? Por razón por la cual hay una obligatoriedad para poder presentarse. Y de igual manera el Ministerio de Hacienda los pide de igual forma que estén auditados. Estos estados financieros, pues como lo veníamos mencionando, deben de contar con características que son importantes y que a nivel de nuestro país se debe de cumplir, ya sea con la norma internacional y con ello no solo las normas contables, sino normas de auditoría, y que nos lo manda el registro de comercio y en el caso de la auditoría fiscal, el código tributario. Cuando una entidad presenta los estados financieros, pues debe de cumplir también con las revisiones adecuadas y con la responsabilidad plasmada en una firma por parte del representante legal. Estos documentos, algunos, principalmente aquellos que están de respaldo de esas firmas en los entes de comercio, se deben de llevar notariados en nuestro caso. Así que los estados financieros pues deben de cumplir con toda esta normativa de manera que cumplan los requisitos que el ente, en nuestro caso el que regula, que es el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, tomó a bien en su momento adoptar como tal la normativa internacional para poderse expresar los estados financieros a partir de un estándar, ¿verdad? Así que los estados financieros no son una versión definitiva en cuanto a que la cifra es exacta. La definición de los estados financieros nos dice que lo que se presenta es información razonable. Esto significa que los estados financieros están ausentes de errores significativos en sus cifras, pero ello no es que supone que no pueda tener alguna situación, algún dato que a criterio de otra persona pueda ser diferente. ¿Qué es lo que reflejan los estados financieros? Reflejan una representación fiel de los efectos de cada una de las transacciones, de los sucesos y de las condiciones que la empresa ha ido desarrollando durante un ejercicio económico. De acuerdo con esas definiciones y criterios, la empresa pues reconoce lo que ya veníamos mencionando: los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos. Esa información que revela es necesario que
se presente de manera razonable, como mencionábamos, en las 3 dimensiones, ¿verdad? Lo que es la situación económica, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo que la empresa se ha generado durante ese periodo. Los estados financieros también, o la norma para expresar los estados financieros, pide que se revele o se presente información adicional que permita explicar con mejor detalle ciertos datos que en la estructura principal de los estados financieros no va de manera específica. Y a eso es lo que conocemos como notas de los estados financieros. Las notas a los estados financieros son anexos que forman parte integral de estos, pero que expresan de manera detallada cada una de la integración de esas cuentas que tienen los estados financieros. Es así como ya de manera integral los estados financieros muestran al interesado todo lo necesario para que se pueda hacer un juicio de valor sobre cómo está funcionando la entidad sobre la que está el interesado en conocer la información, ya sea que la empresa tiene los recursos adecuados, conocer cuál es la parte patrimonial, lo que es propiedad, planta y equipo de la compañía, si esa propiedad, planta y equipo es sólida, es importante, son partidas importantes, porque al final estas son las que producen lo que la empresa en un futuro va a generar, ¿verdad? En una empresa productora, las plantas de producción que están dentro de ese rubro son de las más importantes que pueden tenerse. A partir de la aplicación de las normas, la forma de registro de estas partidas deben de cumplir con estándares. Y eso significa que si hemos utilizado un método, pues ese método en el tiempo se va a mantener. De igual manera, los pasivos deberán tener su clasificación adecuada, ya sea aquellos que tienen obligatoriedad de pago en el corto plazo o en el largo plazo, ya sea que son pasivos de carácter fiduciario o sea de proveedores. Y esto los estados financieros nos podrán revelar esa información y nos mostrarán de forma razonable cada una de estas cuentas. Por otro lado, la norma también nos define cómo debemos de medir cada una de estas partidas. Esto significa que existe una medición por parte de la entidad, una medición inicial, y puede haber también una medición posterior. Cuando hablamos de medición inicial es el momento en el cual se genera la transacción, ¿verdad? Pero posteriormente esa partida, ese bien, podrá tener cambios, podrá tener ajustes que sea necesario reconocerlos en un futuro. En el caso de la propiedad, planta y equipo, podemos considerar el tema de la depreciación. Y para la aplicación de la depreciación, pues contamos con métodos que se deben de mantener en el tiempo para que realmente se muestre información comparativa entre un ejercicio y otro. Y ya la norma nos lo define, ¿verdad? Además, la norma nos manda o nos define qué bienes o qué partidas debemos de medir o reconocer a partir de valores razonables. No necesariamente un bien se va a mostrar, se va a revelar la información
al valor de adquisición. En algunos casos, la misma norma nos establece que se deben demostrar algunos a valor razonable. Uno de ellos pueden ser las inversiones, inversiones en asociadas, en negocios conjuntos, propiedades de inversión. En el caso de los activos agrícolas, son algunas de las partidas que la norma nos lo establece, que debe demostrarse al valor razonable. Si este tipo de activos, si este tipo de partidas las vamos a reconocer de esta forma, una empresa en un país o en otro lo va a hacer de manera igual. Y en ese caso, pues, por eso es que el estándar permite que la información sea comparable entre una entidad de igual naturaleza, y en donde las personas que lo están analizando pues podrán hacer las comparaciones necesarias sin la duda de que los criterios no se han aplicado, a menos que en el dictamen del auditor o en las notas se diga que no se está cumpliendo con un estándar. Caso contrario, ese estándar se va a aplicar en cualquiera las ubicaciones geográficas. Hay algunos principios, hay algunos parámetros que se deben de cumplir. Por ejemplo, uno de ellos es que la información que se revela en los estados financieros o que se refleja debe demostrarse que esa empresa, si es un negocio en marcha o es un negocio que pudiera tener alguna duda de que continúe su operatividad. ¿Por qué es eso importante? Porque para los interesados ese es uno de los aspectos muy importantes. Gracias, José Armando. Sí, quisiera, hay algo que mencionaste y es de que cuando tú haces la presentación de los estados financieros, pues ellos van avalados, ¿verdad?, por un auditor. Entonces entiendo de que estos estados financieros posiblemente, de acuerdo a los montos, a las cantidades, pueden requerir no solamente algún tipo de auditoría financiera, ¿verdad?, sino que si hay un monto superior, puede requerir algún otro tipo de auditoría. Sí, en el caso del país, de El Salvador, pues el caso es la auditoría fiscal, ¿verdad?, la cual es de obligatoriedad a partir de 1.758.000 de ingresos que ha tenido en el periodo anterior, y el otro criterio es el de los activos con los que cuenta, ¿verdad? Este es un tema que lo vamos a ampliar en otra presentación, pues estos solo son pinceladas de lo que con lo que se debe de conocer para efectos de la elaboración de los estados financieros, y que debe de ser a partir del trabajo y del aporte de un profesional de la contaduría pública que esté debidamente acreditado por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría en el caso de nuestro país. Gracias, José Armando. Bueno, y para hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, ese día hablamos sobre los estados financieros, los cuales presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de las organizaciones. La presentación razonable requiere la presentación fiel de todas las transacciones, los sucesos, las condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios del reconocimiento de los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos. Como tú lo mencionabas, estos son solamente algunos pincelazos, ¿verdad?, del tema, ya que es un tema bastante amplio. Posteriormente vamos a ir desarrollando más
otros subtemas que se deriven, ¿verdad?, sobre lo que tiene que ver sobre los estados financieros. Recordar, ¿verdad?, que en IH Auditors Business Consultants tenemos el servicio de la auditoría financiera y la auditoría fiscal para las organizaciones. Además de que se brinda lo que es el outsourcing contable o en sitio, ¿verdad?, para todas aquellas organizaciones que están buscando el poder llevar ya una contabilidad formal, ¿verdad?, o quieren tener quieren cambiar, ¿verdad?, y ya pasar esa contabilidad a tener outsourcing. Bueno, también agradecer, ¿verdad?, el espacio a Radio Global Coach PNL por permitirnos siempre el poder estar aportando este tipo de temas que son de beneficio para aquellos emprendedores y para todas las personas que se interesan acerca de estos temas. Muchas gracias, que pasen feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahabucon.com, en Facebook, A&H Auditors Business Consultants, y en Instagram, AH-Abucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.